Gracias, buenas noches, bienvenidos al análisis a las 8:45, domingo por la noche, domingo 14 de noviembre. Hoy por la noche vamos a tratar con dos especialistas, dos analistas, el tema de partidos políticos, la ley electoral de partidos políticos. Ya casi entramos al año preelectoral, que será el 2022, porque el 2023, como les recordamos, lo hemos dicho varias veces, es año electoral. Para analizar las distintas aristas que está pasando en el Congreso, recuérdense de que hay una iniciativa de ley, bueno, hay varias iniciativas de ley, pero se han tratado de juntar en la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso, el tiempo se acaba, no se avisora un dictamen necesariamente en el corto plazo, y bueno, recordar que después de que si acaso llega a haber un dictamen favorable, no sabemos todavía su contenido, pero inicia su proceso en el Pleno del Congreso y previo a su aprobación final y por artículos y redacción final, todavía tendría que ir a la Corte de Constitucionalidad para verificar la constitucionalidad de las reformas que pudiera estar aprobando el Congreso. Así que hay un montón que hablar al respecto y lo hacemos con nuestros invitados, a quienes les doy la bienvenida. Jorge Ceballos, analista político, licenciado en Relaciones Internacionales con estudios en seguridad, análisis estratégico y geopolítica, integrante de Analistas Independientes de Guatemala. También le doy la bienvenida al doctor Luis Mac, doctor en Ciencia Política, profesor titular de Ciencia Política de la Universidad de San Carlos de Guatemala y algo que siempre me gusta decir, investigador con varias publicaciones que se les recomiendo. Pero bueno, Jorge, Luis, buenas noches, bienvenidos, gracias por atender la invitación de Canal Antigua. Buenas noches, Mariano, un gusto. Buenas noches, Mariano, mucho gusto. Bueno, vamos a iniciar con Luis Mac. Bueno, ya traté en segundos de hacer un repaso de todos los temas que quisiéramos abordar hoy por la noche, pero iniciemos con, hay mucha expectativa, hay muchos deseos de que la ley electoral y de partidos políticos pudiera sufrir que pudiera aprobarse una reforma que esté vigente para el proceso electoral 2023. Hay temas que se desean muchos ciudadanos, listas abiertas, distritos más pequeños, otros les interesa el tema del financiamiento a los partidos políticos, otros quieren fortalecer el tema de las organizaciones políticas internamente, en fin, hay muchos temas. Luis, ¿qué perspectivas reales hay de que suceda una reforma previo al evento electoral 2023? Bueno, yo creo que como tú bien dices, esta es una vieja aspiración realmente de la ciudadanía y de la clase política, la reforma de la ley electoral. Creo que cada 4 años se vuelve a hablar de lo mismo y eso se debe realmente a que creo que la ley electoral surgió con una serie de efectos desde el inicio, realmente desde que se fue aprobada en el año 84-85, cuando se hicieron las leyes constitucionales que ahora actualmente están vigentes. Y en la práctica, realmente que el principal problema que tiene la ley electoral es que aglutina toda una regulación a partidos políticos que es bastante eficiente, con una regulación al proceso electoral que también tiene muchas deficiencias. Entonces, por el rango de ley constitucional es muy rígida la ley y tiene un camino muy largo, muy complejo realmente para ser aprobada. Entonces tenemos desde muchos años realmente una vieja aspiración, como te decía, de la aprobación. Me parece que esas condicionantes de muchos problemas que tiene la ley, mucha rigidez y muchos intereses por la reforma, es lo que ha configurado realmente esta casi imposibilidad de reformar la ley electoral con una cierta coherencia, que ese es quizás el principal problema. Como tú bien más o menos ya has planteado, hay muchos actores que quieren reformarlo, pero paradójicamente esos actores no son la mayoría realmente, la mayoría de la población ni siquiera tiene en mente el tema de la ley electoral. Entonces, a pesar de que hay una gran dispersión en el tema de la ley electoral, tiene muy poco apoyo realmente ciudadano, no es realmente la ley más importante que tengan en mente, y por lo tanto me parece que cada ciertos años, cada cierto tiempo realmente volvemos a lo mismo y creo que hay una inercia bastante negativa que hace que muchas cosas no hayan sido reformadas. Así a grandes rasgos, me parece que con ese antecedente es bien difícil determinar si va a haber reforma electoral o no, porque las controversias en torno a la ley electoral son muchas y los acuerdos son mínimos. Jorge,
También me gustaría una apreciación general tuya inicial, y sí debo pedirte una disculpa. Tú también escribes y publicas, algo que no dije al inicio, así que también valen la pena tus artículos e investigaciones. Jorge, por favor, tú tienes la palabra. Gracias, Mariano, te agradezco mucho. Ambos dieron una generalidad muy buena de lo que es el sistema. Yo sí creo que sí van a haber reformas, pero desde el punto de vista, digámoslo así, político, y me refiero a esto, a intereses de ciertos partidos políticos en querer reformar ciertas regulaciones que se vinieron dando desde el 2016, como el tema del financiamiento y el tema de las pautas publicitarias. Yo creo que esas reformas sí se van a dar, porque creo que ninguno de los partidos políticos estuvo muy conforme cómo se dio esa situación. Acá el punto es algo muy interesante que plantea el doctor Mack, es la coherencia de las reformas. Las reformas no han sido coherentes ni a el desarrollo de los partidos políticos o el sistema de partidos políticos del país, ni a las necesidades de los ciudadanos. Siempre ha sido en función de apagar fuegos de lo que enfrenta cada elección el proceso electoral. O sea, cuando hablamos de procesos electorales, la cultura electoral dice que después de un proceso se debe de hacer un análisis y ajustar legalmente el marco que le dio vida a ese proceso para que el siguiente proceso sea mejor. Eso es lo que nos dice la academia o nos dice la teoría. Sin embargo, muchas veces se hacen esas reformas solo porque, bueno, en este momento estos partidos tuvieron tal tope, entonces hay que reformarlo para que ya no tenga ese tope. Y entonces abrimos la puerta para otras cosas. El gran problema también es ese desinterés ciudadano. Mientras el ciudadano obviamente no está cercano a qué pasa con las reformas electorales, no está cercano cuál es el rol que deben tener los partidos políticos en fortalecer la democracia de los países, pues obviamente estos elementos pasan desapercibidos y luego nos encontramos que pues ya el día de la elección yo no estoy de acuerdo quiénes fueron los candidatos, no sé cuánto se gastó en campaña, no sé cuáles son los mecanismos para fiscalizar, y entonces nos encontramos que parte fundamental de el poco avance en la democracia y el desarrollo de muchas cosas en el país radican en esa poca atención que se le ha puesto a la ley electoral y de partidos políticos y en general al sistema de partidos políticos en el país. Recordemos que la reforma del 2016, Jorge sí puso por primera vez ese artículo en el cual obligaba a tanto al Tribunal Supremo Electoral a realizar ese análisis y plantear algunas reformas, pero o sea, no se queda solo en la teoría, ya lo tenemos en nuestra legislación. Mencionaste que sí pudiera haber una reforma, hablaste del financiamiento de las campañas, hablaste del tema de pautas publicitarias, pero me llamó la atención que no hablaste de dos temas que se escucha en los pasillos del Congreso: transfugismo y una mejor definición de campaña anticipada. Muchos reclaman que los políticos no se están pronunciando ni por redes, ni hacen declaraciones, ni fijan posiciones, porque la forma en que está definida campaña anticipada pudiera ser que algunos políticos que quisieran aspirar a cualquiera de los cargos que se postulen en el 2023 pudieran ser sancionados. ¿Por qué, Jorge, eso se te escapó o realmente no consideras que serán parte de una posible reforma? Bueno, decías algo muy importante, el tema de la CAME, que es la comisión de, se me fue ahorita el nombre largo, pero la que evaluaba el proceso electoral, como bien dices, ya estaba en la ley, lo marcaba. Sin embargo, no era vinculante. Los insumos que salían ahí, pues podían ser utilizados o no para la presentación de una propuesta de reforma. Esa era una de las cosas que tenía como debilidad la CAME. El tema de transfugismo y el tema de campaña anticipada, muy bien, se me pasó, y creo que es importante, pero que esto ya está de cajón prácticamente, que lo van a pasar, y que sin duda representa pues obviamente un atraso en avance a mejorar la calidad de la integración de los partidos políticos en sus cuadros, y sobre todo es un desgaste que ya sabíamos que pues era obvio que se iba a dar, porque sí hizo limitaciones en estos 4 años que se planteó por primera vez. El punto acá es que
realmente el transfugismo ha venido siendo una práctica hasta antes de las elecciones del 2019, que era usual y que era prácticamente el día que tomaba posesión, a las 2 horas ya era de otro partido. Pero el punto más allá, que yo creo que es importante evaluar el transfugismo, hay que evaluar más cómo llegan los candidatos a los partidos políticos, cómo se conforman esos partidos políticos, porque otra vez vemos, si vamos al tema ideológico, otra vez no existe ideología en los partidos políticos, sino existe solo el vehículo para ganar elecciones. Entonces, un transfugismo que aunque lo pongas en papel, digámoslo así, no necesariamente se vive en la realidad porque no hay una identidad de los candidatos, de los miembros de los partidos con los partidos, sino que hay una identidad con intereses y con lo que en su momento se va a negociar, sea en el legislativo o en los consejos municipales. Entonces, al final, el hecho que haya una reforma de transfugismo solo viene a otra vez regresar a la cultura que teníamos antes, pero no es que se haya perdido la práctica, porque al final vemos que no hay una identidad partidaria, que eso ha sido, desde mi punto de vista, una debilidad de nuestro sistema de partidos políticos. Y por lo menos dentro del organismo legislativo, entre más grandes los bloques legislativos, menos existe esa identidad. Luis, tu opinión sobre el tema de transfugismo, porque realmente ese es incluso para algunos políticos, algunos diputados, algunos alcaldes o miembros de consejo, es para ellos vital que se realice esa reforma al tema del transfugismo. Pero tu opinión quisiera que la vincularas también con este tema de que algunos dicen, ¿por qué tantos partidos políticos? En el Congreso hay representados 19, si le sumamos a otros que todavía no tienen representación en el Congreso, pero que por ahí andan, yo creo que fácilmente hay unos 22 a 25 vigentes, más otros partidos que pudieran estar terminando su proceso de formación y autorización para poder participar. Entonces, transfugismo y lo multipartidario, lo atomizado que está el tema de partidos políticos en Guatemala. Luis, por favor. Bueno, creo que tocaste un tema fundamental, Jorge también ya lo estaba señalando al principio, que era todo el tema del sistema de partidos. Creo que nacimos con un gran pecado, aparte del que mencionó Iván Velázquez en su momento, el pecado de un sistema prácticamente inexistente. Si nosotros revisamos las memorias del Tribunal Supremo Electoral del 84-85, hay unas notas ahí justamente en esas memorias en donde se plantea que con leyes muy estrictas sobre partidos políticos no se hubiera podido llevar a cabo ni el proceso del 84 electoral ni el proceso del 85. 83, perdón, creo que fue cuando se desarrolló la Asamblea Constituyente, 84, bueno, en ese tiempo. Porque obviamente teníamos prácticamente partidos que estaban en formación, solo existían unos cuantos partidos formados, entonces por la premura realmente de estos procesos electorales se montó estos procesos electorales con partidos que tenían muchas deficiencias. Eso fue el origen realmente de partidos de fachada, realmente partidos desechables. Bueno, hay muchos nombres que se le han llamado realmente. El que más ha calado es el de partidos franquicia, pero básicamente todos estos conceptos lo que han planteado es que no existen realmente una estructura partidaria. Los partidos se montan como maquinarias electorales en época de campaña y después se desarman. Entonces no tienen esa función de mediación, de representación, de conexión con la ciudadanía y por lo tanto, pues obviamente son partidos muy frágiles y muy débiles en ese sentido. Por eso, cuando hablamos de transfugismo es un tema complejo realmente, porque obviamente sí, la ciudadanía esperaría, obviamente, que los partidos que han sido, los representantes que han sido electos por un partido terminen en ese partido. Pero muchas veces, por estas deficiencias, realmente también, pues obviamente esos partidos son redes que se articulan en torno a un caudillo, en torno a un secretario de partido, y entonces muchas veces la única forma que tiene un diputado o un representante para poder desarrollarse con toda propiedad es salirse del partido. Entonces hay cosas positivas y cosas negativas en el tema del transfugismo, que me parece que en general hace muy complejo determinar si es bueno o malo realmente el tema de determinar esta prohibición sobre el tema del transfugismo. Me parece que lo que tú planteas, que cada vez que hay proceso electoral hay más de 20 partidos,
es un gran defecto realmente, porque entonces no hay suficiente tiempo para que la ciudadanía conozca estos partidos políticos y hay una gran desconfianza que tenemos en torno a estas figuras partidarias, estos mecanismos de partido, y por lo tanto tenemos, a pesar de que hay muchos partidos políticos, hay muy poca representatividad. Quizás este es el tema fundamental que tenemos en el fondo y que no lo hemos podido resolver, porque como te decía, cuando nació la ley electoral, se desarrolló con partidos minimalistas realmente, con una lógica de partidos muy endebles, muy débiles, muy estructurados territorialmente con muchas deficiencias, y esos son los partidos que supuestamente nos representan a nivel nacional. Y eso es lo que vemos, que el proceso de creación y muerte de los partidos políticos es muy alto en Guatemala y paradójicamente, contrario a lo que ocurre en muchos países, los partidos de más reciente formación son los que tienen más posibilidades de ganar. Los partidos más antiguos con el tiempo van decayendo y van terminando en la muerte realmente. Entonces tenemos esto que hemos llamado la maldición del partido gobernante. Cada vez que llega un partido empieza su proceso de declive y después desaparece. Entonces creo que uno de los problemas fundamentales de nuestra democracia justamente se refiere a esta ausencia de un sistema de partidos políticos real y sólido, que sea representativo y que pueda conectar las inquietudes de la ciudadanía con la clase política. Luis, hay algunos estudiosos similar pues de tu profesión, de que, bueno, dicen los partidos ideológicos, los partidos con raíces muy ideológicas, pues ya no tienen cabida en el mundo actual, en los sistemas, en los sistemas democráticos actuales, porque no representan esa diversidad de temas. Y aquí solo repasando, pues, partidos históricos que nos vienen a la memoria: DC, MLN, FUR, PR, PRI, solo para mencionar unos. No quiero pecar de que se me van a quedar otros, pero ellos fueron en algún momento partidos muy ideológicos, ¿no? Muy arraigados, que incluso la gente todavía los tiene en la memoria. Pero y si vemos más reciente, los partidos más antiguos aún vigentes y con participación son el PAN, la URNG y el Unionista. Todos tienen más o menos entre 20 y 25 años de estar vigentes. No incluyo a la UCN, porque la UCN actual no tiene nada que ver con la UCN de Jorge Carpio allá de los 90. Si todavía existiera, pues incluiría en este grupo. Aquí la pregunta, Luis, es, a ver, si ya se rechaza para algunos esos partidos ideológicos que aglutinaban un pensamiento, una ideología, ciertas ideas, y hoy o algunos piden de que sean más representativos, más abiertos, que bueno, que sean un canasto los partidos políticos donde cualquiera pueda meterse con el fin de alcanzar un puesto de elección. No estaríamos pues como que destruyendo nosotros mismos, o algunos, destruyendo nuestro sistema político, descalificando a los ideológicos que pudieran ser menos y buscando más ese tipo de organizaciones políticas diferentes. Bueno, yo creo que lo que mencionas es un elemento que tiene una amplia discusión, como tú dices, en el mundo académico. Si realmente el tema ideológico sigue siendo vigente o no. Hay algunos que plantean, como dices, que el tema ideológico ya no tiene cabida. Yo tengo una opinión contraria realmente. Yo creo que quizás la ideología entendida como la contraposición capital-trabajo, esa es quizás la que ya ha perdido un poco vigencia. Ahora se ha, digamos, emergido una serie de identidades que cuestionan, obviamente, ese simplismo entre capital y trabajo, por ejemplo, que era la vieja ideología izquierda-derecha que existía anteriormente. Me parece que esto, lo que algunos plantean, la emergencia de nuevas identidades como la de género, como la identidad, digamos, en torno a las cuestiones ecológicas, a los jóvenes, a las identidades sexuales diversas. Hay una explosión realmente de muchas demandas y banderas que ya no son ideológicas en el sentido clásico, pero me parece que eso no significa que los partidos no deban asumir banderas. Por ejemplo, en Guatemala, uno de los elementos que muchos se han reclamado, siendo un país eminentemente indígena, deberían de haber partidos que tuvieran, por ejemplo, la plataforma o la bandera indígena, a pesar de que hay unos cuantos por ahí, no son los que obviamente representan a la mayoría de la población indígena. Y así deberían de surgir partidos con banderas ideológicas, banderas identitarias muy fuertes. Y eso es lo que le hace falta. Los partidos guatemaltecos son muy pragmáticos.
no tienen banderas definidas, no tienen obviamente representatividad real en ningún sector de la población y por lo tanto se articulan, como te digo, simplemente para obtener el poder. Por eso se llaman maquinarias electorales. Eso no significa que sea malo que se organicen para obtener el poder, porque obviamente un partido se organiza para eso. Lo malo es que solamente se organicen para eso. Entonces son eminentemente pragmáticos y como tú dices, son partidos lo que algunos llamarían atrapatodo, ahí que se meta todos los que tengan interés en llegar al poder y después por eso se desarman posteriormente, porque no logran articularse en torno a un proyecto. No existe un proyecto. El único proyecto que existe es obtener el poder. Y por eso hay una gran variedad, obviamente, de conflictos y de separaciones que obviamente después lleva al transfugismo. Entonces tenemos un problema de origen en el tema de los partidos políticos, porque no son representativos, no se conectan con el sentir de la población. ¿Con qué parte de la población? Quizás esa es la discusión que deberíamos de tener, pero independientemente de cuál es la definición que tenemos de los partidos, deberían de tener una representatividad y una conexión con la ciudadanía que supuestamente representan. Jorge, detengámonos un poco en el tema que planteó Luis de si la existencia o no de un partido indigenista o de indígenas que aglutine, pues no voy a entrar si es la mitad o 40 o 60, no, pongámosle la mitad de la población es indígena. Algunos dicen que el MLP, que tuvo una participación en el 2019 y que sorprendió a muchos con la cantidad de votos que recibió a nivel presidencial, no necesariamente en el tema Congreso y alcaldías, que ellos pudieran, esta agrupación pudiera como ir aglutinando, pero aparecen nombres como Martín Toc o Marcos Santil, que están por ahí y que por el problema de las campañas anticipadas no necesariamente están activos, pero sí se les nota que tienen interés, que pudieran ser una opción y bueno, agarrar la bandera o quitarle parte de la bandera extrema que representa Telma Cabrera o ver si puede tener una posición un poco menos extrema, tratando ahí de ocupar un espacio que fracasó Rigoberta Menchú. Bueno, hemos así tirado a diestra y siniestra, pero el tema, Jorge, es, ¿hay cabida en Guatemala para un partido netamente indígena, de indigenismo, ya no el histórico, sino este nuevo reivindicativo muy radical en algunos de sus planteamientos? Jorge, por favor. Creo... ¿Aló? Sí, Jorge, te escuchamos. ¿Aló? Sí, Jorge. Creo que te perdí. Estamos hablando de la posibilidad de un partido indigenista. Creo que te perdí. Ok, perdón, no sé si me escuchan. ¿Sí me escuchan? Perfectamente. Ok, perfecto. Creo que es una posibilidad, pero hoy no me quisiera ir más a ese elemento que es una gran posibilidad, pero no como el camino que llevamos, que es pensar que va a haber una representación de la población indígena en la política a un amplio espectro, sino sería una respuesta a, lamentablemente, un sistema que no ha dado respuesta no solo a la comunidad indígena, sino en general a la clase media del país en cosas como seguridad, el tema de manejo de la pandemia, que sin duda va a marcar un antes y un después para cualquier partido que esté en el gobierno, y el tema de educación, propuestas o oportunidades de desarrollo en los territorios. Entonces, el gran dilema que tenemos acá es que las próximas elecciones se va a definir del discurso que venga, del que se muestre que hace mayor conexión con el ciudadano para responder a esa emoción de necesidades, no tanto como una identidad cultural o una identidad ideológica, sino aquel que eleve el discurso y diga: yo le voy a resolver porque los mismos de antes no han hecho nada, que aquellos que han gobernado no siguen haciendo lo mismo. Entonces, el candidato que logre construir un discurso en la medida de llegar a las emociones del ciudadano que está dolido por su economía, por su seguridad, por su educación, pues obviamente puede ser ese candidato que no necesariamente va a ser el mejor o el que el país necesite. Y esto va desde aquellos que pueden representar algún conservadurismo o alguna
parte disque progresista, pero que realmente al final ambos caen en el populismo del discurso. Estamos teniendo problemas con la comunicación con Jorge Ceballos. Tal vez le pedimos a producción que la restablezcamos. Y mientras tanto, Luis, a ver, metiste el tema indigenista, realmente da mucho, pero no tenemos el tiempo. Me voy a otro extremo. Nuevas generaciones ya anunció, ya está en proceso de su inscripción en Guatemala. Sabemos de que los sobrinos y los ahijados del presidente Bukele de El Salvador están trabajando intensamente con guatemaltecos y algunos pues aspiran de que ese fenómeno Bukele que se ha dado en El Salvador pudiera replicarse a través de nuevas generaciones Guatemala. Recordemos también de que en las elecciones pasadas hubo el movimiento Semilla, trató de replicar con el color, las figuras, la imagen, lo de nuevas generaciones, total fracaso, como ya lo sabemos, pero en fin, ¿qué podemos analizar de algo que algunos consideran que pudiera tener alguna opción diferente en Guatemala, como lo que está sucediendo con Bukele en El Salvador? Es un poco difícil de saber esto realmente, Mariano, pero yo creo sinceramente que El Salvador y Guatemala tienen características bastante diferentes. Para principiar, la sociedad salvadoreña es una sociedad menos compleja que la guatemalteca. Creo que Guatemala, solamente con el hecho de tener una población indígena, que como tú dices es un tema enorme, pero también obviamente una dispersión y una enorme, digamos, cantidad de grupos organizados, es bastante complicado poder, digamos, visualizar alguna persona o algún candidato que pudiera tener esa figura o esa preeminencia que tiene Nayib Bukele. Quizás, pero yo no veo realmente en el ámbito de los líderes o prelíderes que están ahorita actualmente, que se pudiera más o menos visualizar como candidatos fuertes para el 2023, alguno que tenga una figura o una carisma como el que tiene Nayib Bukele, por un lado, y por el otro, por la dispersión, por el gran, digamos, complejidad que tiene la sociedad guatemalteca, yo veo bastante difícil la división campo-ciudad, la división indígena-ladino. Bueno, hay realmente muchos, lo que la sociología francesa llama clivajes de conflicto. Los clivajes de conflicto en Guatemala son mucho más grandes que lo que existe en El Salvador. Entonces yo sí veo bastante difícil que el fenómeno Bukele se pudiera establecer en el caso de Guatemala. Pero como nuestro país es tan complejo en ese sentido, pues a lo mejor, pero habría que ver más o menos por qué lado y por qué aspecto concreto realmente se podría posicionar un discurso que pudiera generar como una suerte de punto medio que pudiera llevar justamente al aglutinamiento de los sectores y ese crecimiento, obviamente, popularidad que tuvo Bukele en el Salvador. No sé Jorge, cómo lo mirará Jorge. precisamente le quería pedir a Jorge su evaluación o su análisis o ya lo empezó a ver, o qué impresión le dio, Jorge, te dio el hecho de que, pues bueno, ya es oficial, hay un proceso de formación de un partido político, Nuevas Generaciones, bajo la sombría y el padrinazgo de la gente del presidente de El Salvador, Bukele. ¿Qué impresiones nos puedes dar tú? Yo voy en esa línea que plantea Luis, que puede ser que no llegue un actor con el nivel que tiene el presidente Bukele, pero sí pueden utilizar ciertos mecanismos que se están utilizando actualmente o que se utilizaron en la campaña de El Salvador para llegar a cierta población, especialmente con lo que decía que lamentablemente no se escuchó, el construir un discurso para atender los sentimientos de los ciudadanos. Y los sentimientos de los ciudadanos hoy en día están más débiles que nunca. ¿A qué me refiero? Está el tema de seguridad, que cada día estamos viendo números más rojos, pero también estamos teniendo una pandemia que no fue trabajada de la mejor manera y que está teniendo demasiadas repercusiones en lo económico, en lo social y sobre todo en lo emocional de las familias. Entonces, cualquier actor que pueda construir un discurso electoral alrededor de eso puede llegar a tener la oportunidad de dirigir el país. No lo dará en la misma magnitud que puede darse el ejemplo en El Salvador, pero sí de una manera
donde debilite más aún las instituciones y peor aún, ponga al sistema en general del país en una línea muy delgada donde todos salimos afectados. Y todos me refiero a los gremios, sectores, instituciones, actores, etc. Entonces el gran problema acá, y que creo que debería de ser la reflexión de aquellos partidos políticos que todavía se consideran como fuertes y que tienen pues esos rasgos ideológicos y demás, a ponerse a pensar cómo deberían de responder de mejor manera a las necesidades de los ciudadanos, sabiendo que hay que tomar decisiones de cambio urgentes y que tienen un costo tanto político como económico. Lamentablemente, nos ha dicho la historia que los políticos guatemaltecos muchas veces se quedan con el Malaya porque les cuesta salir de la zona de confort y asumir retos que implican muchas veces un desgaste político. Jorge, abordando temas de coyuntura y de corto plazo, pues estamos entrando a una fase para los partidos políticos en los que tienen que llevar a cabo sus asambleas nacionales. Esto porque, como es sabido, durante el año 2020 y buena parte del 2021, el Tribunal Supremo Electoral, debido a la pandemia, aplazó y autorizó el aplazamiento de muchas de las actividades de organización de los partidos políticos para las próximas semanas. Ya están anunciadas algunas, incluso otras ya también publicaron para el primer trimestre. ¿Por qué traigo esto a colación, Jorge? Primero, para escuchar de ti, si tú crees de que todos los que están en este momento o que han logrado ir haciendo su actividad partidaria interna, van a lograr realizar sus asambleas preparándose para que dentro de un año aprox, en este mismo periodo, sean las asambleas de nominación de candidatos. Y bueno, y eso también en vista a qué otros partidos sobrevivirán, serán cancelados o se incorporarán en los próximos meses. Escuchamos. Creo que hay que ver este proceso con diferentes lentes. Uno de ellos es que si vamos a la letra muerta de los procesos, muchos de ellos no van a cumplir con los requisitos porque no tienen la capacidad ni financiera ni de estructura para poder alcanzar los distintos pasos que establece la ley para alcanzar ya su integración en asambleas, tanto locales, municipales como departamentales y la nacional. Pero por el otro lado también vamos a lo que es el Realpolitik. El Realpolitik pues obviamente implica que quienes tengan la decisión final en el Tribunal Supremo Electoral de avalar ciertas cosas, sean que se haya hecho de manera correcta o no, pues ellos lo avalarán o no lo avalarán. Entonces hay que entender eso. El punto aquí principal es que independientemente de que se haga de una manera u otra, que se debería hacer de la manera correcta, el ciudadano nuevamente está alejado de esos procesos y realmente los partidos solo cumplen con el requisito. O sea, llaman a la gente y saben a quiénes llaman y cuáles mecanismos utilizan para llenar el requisito de la Asamblea Municipal, de la Asamblea Departamental, de la Asamblea Nacional, pero realmente no es un enfoque donde el ciudadano entienda cuáles los pasos que está siguiendo el partido político y por qué es importante ese trabajo desde la ciudadanía con el partido político. Entonces, otra vez regresamos a nuestros males, el sistema político. Y no vamos a ver diferencia en el 2023 en las elecciones, sino que pues de los 26, 27 partidos que participaron en la del 2019, no todas compitieron para presidente, no todas compitieron para diputados, pero sí alcaldías y demás. Entonces, al final vamos a ver más partidos, pero otra vez alejados de la ciudadanía. Solo están cercanos a la ciudadanía para llenar el requisito. Y, perdón, un punto importante que yo sé que lo habías tocado, el tema de campaña anticipada. Hoy no estamos viendo posicionamientos de los candidatos y eso entonces nos pone en un dilema de qué propuestas van a llevar en tan poco tiempo. Gracias, Jorge. Luis, a ver, ya nos metimos casi a la parte final del análisis, pero hay un tema fundamental. Tu análisis de las perspectivas que pudiera haber de que efectivamente se cancelen algunos partidos políticos. Sabemos que desde el 2019 o antes se viene hablando del tema. 2020, pues bueno, la pandemia también amplió plazos, se detuvieron investigaciones, pero muchos dicen que el tribunal está listo y que también para recuperar su legitimidad
muy erosionada por algunas cosas que se ha sabido de algunos magistrados, pues pudieran tomar esa decisión, porque lo peor que nos puede pasar como país es entrar a un proceso electoral 2023 con magistrados sin la suficiente legitimidad, socavada su credibilidad, y entonces ese grito de fraude que ya se empezó a levantar en el 2019 pudiera ser más recio en el 2023. Pero mi pregunta concreta, Luis, UCN, Creo, PAN, UNE, son de los partidos, no están en ningún orden, sencillamente así lo coloqué, son partidos que tienen procesos de cancelación. ¿Cómo lo ves? Y también, por favor, si lo puedes unir, porque de lo poco que se tiene conocimiento de algunos estudios de opinión sobre candidatos, pues como que aparecen los mismos rostros que en el 2019 y aparentemente no están emergiendo nuevos. Luis, por favor. Bueno, yo creo que como tú bien dices, el tribunal tiene en sus manos realmente esta necesidad de relegitimarse. Realmente creo que el tribunal ha ido perdiendo legitimidad en los últimos años y justamente creo que lo que perjudica al tribunal es que cada vez que entran nuevos magistrados en lo que aprenden y en lo que desarrollan obviamente sus mecánicas propias de cada tribunal, pues obviamente pierden mucho tiempo. Y yo creo que esta parte, esta cierta desidia, como tú dices, en la cancelación de estos partidos, pues demuestra en alguna medida este proceso obviamente de desgaste, como tú bien dijiste. Esperemos que lo hagan, pero acordémonos también que hay un problema también, como Jorge dijo, de raíz en el sistema, son los mismos partidos políticos los que nombran a los magistrados del tribunal y después existen obviamente ciertas lógicas en las que en algunos años, por ejemplo, los mismos diputados pretenden enjuiciar a algunos magistrados que no les agradan mucho. Entonces hay una suerte, digamos, también de revanchismo político de parte de los partidos hacia el tribunal. Entonces, esto hay que tomarlo muy en cuenta realmente, porque estamos hablando de partidos, algunos de los que tú mencionaste, muy importantes, realmente con mucho juego y político, y entonces ahí hay obviamente una negociación y un teje y maneje realmente que se da en el fondo. Habría que ver obviamente cómo se desenvuelve, pero yo creo que algunos de los que tú mencionaste sí van a ser cancelados. Yo no creo que vayan a cancelar a todos, especialmente por ahí hay algunos que tengo duda, pero pues esperemos obviamente que sí se logre cancelar estos partidos. Como tú dices, con un mecanismo de relegitimar al Tribunal Supremo. ¿Y en el tema de candidatos, Luis? Ay, Dios mío. Mira, ese es el problema. Tenemos, como tú dices, más o menos las mismas figuras. Creo que tenemos realmente un déficit muy fuerte de liderazgos. Creo que eso es lo que hemos ido viendo en el paso del tiempo. Y esta lógica que hemos ido viendo con este proceso que el actual presidente volvió a remitir, que es esa suerte como que le toca, ¿no? Después de 6 periodos electorales, finalmente llegó, pues ahora cualquier realmente candidato que tenga perseverancia puede pensar que algún momento le va a tocar. Básicamente por el desgaste realmente de las figuras y por la falta de legitimidad que tienen obviamente a nivel nacional muchas de estas figuras. Entonces vuelven a reciclarse periódicamente. Creo que el sistema, como te decía, realmente no está produciendo liderazgos de calidad, no está produciendo personas que obviamente tengan esa conexión, como dice Jorge, justamente con el sentir y con las necesidades de la población. Cuando surja un candidato o una candidata que logre tener ese nivel de conexión, pues probablemente podríamos estar en presencia de un Bukele aquí, nacional, pero yo lo veo difícil realmente. Tenemos, como tú dices, figuras recicladas y lamentablemente es la tónica más fuerte que podemos ver para el 2023. A menos que de aquí en adelante obviamente surgiera un candidato o una candidata de la nada, pero es muy difícil realmente. Por la lógica del sistema no lo veo como muy probable. Jorge, tu opinión en particular, porque ya lo mencionaste, uno de los problemas, o el problema, para que no surjan nuevos líderes, no se pronuncien, no fijen posición sobre temas, es esa famosa definición que está dentro de la ley electoral y partidos políticos de campaña anticipada, ¿no? Entonces, ¿cómo resolver eso bueno, el análisis que espero de ti de los candidatos, posibles candidatos, y esa casi prohibición introducida por la UNE, porque la verdad hay que decirlo, eso fue un tema de los verdes de la UNE, de esa definición de campaña anticipada?
El gran problema otra vez es esa desvinculación del ciudadano con los partidos políticos y con general la democracia. Eso hace que no existan nuevos liderazgos y relevos en los liderazgos de los partidos políticos. ¿Por qué? Porque muchos prefieren pues cuidar su imagen, su perfil profesional y personal antes de involucrarse con un partido que no ofrece las calidades mínimas de respeto a la ley, de respeto a la transparencia y que haya una coherencia en las propuestas. El otro lado va el tema de esta ley, que sin duda, pues obviamente es utilizada con doble objetivo. ¿Y por qué doble objetivo? El primero, porque entre menos diga, menos vulnerable soy a la crítica. Entonces me amparo en que, no puedo posicionarme porque tengo esa prohibición. Pero por el otro lado, hay que reconocer que esta ley, aunque se hizo reforma, como tú bien lo mencionas, en el periodo de la UNE, ya venía un poco desde antes y que lo que buscaba es que pues quien tuviese el aparato estatal en su momento como gobierno no lo utilizara de una manera discrecional para pues, tener los votos necesarios. Pero el punto acá es que los políticos deberían de tener una posición en todos los temas y políticos no quiere decir candidatos, porque para eso debería existir ese sistema transparente, adecuado y correcto de las elecciones municipales, departamentales y nacionales para elegir quiénes son los mejores candidatos. Pero los políticos deberían de posicionarse en los temas que le afectan a la nación porque ellos son parte de la solución política de esos problemas. Lamentablemente eso no se va a dar y mucho menos con candidatos, por ejemplo, con una candidata que no quiso participar en muchos debates porque sabía que no los podía sustentar, porque no podía debatir con cierta tranquilidad. No Jorge, lamento cortarte, pero el tiempo se nos acaba y le quisiera brindar los últimos segundos a Luis para pues, un cierre. Una última reflexión o algo, y muy amable, Jorge, realmente interesantísimo tu análisis. Gracias. Luis, bueno, por favor. Yo creo que... Sí, Luis, por favor. Bueno, yo creo que en este tema realmente tenemos un problema fundamental. El sistema político, como tú bien dices, arrastra muchos problemas y obviamente creo que por eso el panorama electoral 2023 me parece sigue siendo igual de caótico, igual de problemático que siempre. Ojalá que el sistema de partidos políticos finalmente encuentre esta lógica, obviamente, de representatividad que Jorge un poco señalaba, y ojalá que logremos renovar el sistema político, porque de lo contrario la crisis de la democracia en Guatemala seguirá siendo recurrente. Bien, Jorge Ceballos, Luis Mac, muchas gracias por habernos acompañado hoy domingo por la noche. Muy amables, hasta la próxima. Bien, agradecemos que nos hayan acompañado esta noche. Los invitamos a que continúen con Canal Antigua y los esperamos también a partir de mañana lunes por la noche a las 8:45 para seguir con las entrevistas y el análisis. Muy amables, que descansen.